está manejada de manera correcta, sí crece el empleo, sí, pero mal pagado. Bueno, en este país, que yo sepa, o sea, yo vivo en la región lagunera, donde se instalaron miles de empresas maquiladoras, el nuevo campo de concentración de los Estados Unidos en México, con sueldos de $1,000 por semana. Tienen que trabajar papá y mamá y a los niños a dejarlos ahí donde se pueda. Una desintegración familiar producto de lo mismo, y de eso nadie habló, muy pocos. Y cuando abordamos el tema, pues nos lo borraban a la chingada en la redacción, así de esas. ¿Por qué? Porque era el factor económico preponderante en la región lagunera. El campo de experimento fue económico, las maquiladoras. Pero fue otra quimera que vendió el gobierno federal. Fue otro, eran los tiempos de Salinas cuando empezaron el boom de las maquiladoras, lo recuerdo perfectamente. De ese modelo económico caduco, pasar al subempleo o al empleo informal, bueno, pocos han tocado, por ejemplo, el tema del campo, pocos han tocado, por ejemplo, el tema del comercio de los, ¿cómo se llama? El comercio informal. O sea, esa economía mueve realmente al país, no lo mueve Claudio X González, no lo mueve FEMSA, no lo mueven los Oxxos, lo mueve todo ese empleo del que dice, sí, pero informal. Pues sí, pero no mames, es lo que está moviendo al país, es lo que está dando de comer a la gente. Entonces, si somos más acuciosos en la nota, oye, el empleo informal es muy importante. Que sea mal pagado, amigo, amigas, amigos, ¿cuándo chingados hemos tenido empleos bien pagados en este país? ¿Cuándo hemos tenido empleos bien remunerados? Si con todo lo que se ha logrado en lo que es el salario mínimo vigente en el país, todavía está mejor en Guatemala, en El Salvador. Pues están los datos, y lo ha dicho el propio presidente, digo, he checado eso. Sí, puede ser un bajo empleo, pero en su momento ha sido lo que le ha dado al país, junto con los envíos de remesas de nuestros paisanos, pues una fuerza económica que hasta el día de hoy nos permite sobrellevar la paridad peso-dólar a menos de 20, cuando se recibió a 22.50, creo que estaba el precio cuando tomó las riendas del gobierno federal. Exactamente. Una nota que sí habla de esto, pero yo lo que me extraña mucho de estos medios de comunicación, yo no sé cuál sea ahora la línea, tiene rato que no estoy en una mesa de redacción, porque a una edad, Jesús, ya no te dan trabajo. Yo no sé por qué. Exacto. Pero ya no te dan chamba. Entonces yo me tuve que meter a esto pues, por una necesidad, por supuesto. Claro. Pero el empleo en México nunca ha sido bien pagado. Nunca. No. Nunca que yo recuerde. Empleos mal pagados. No, pues si quieren les recuerdo cuando se devaluó la moneda, ahí le quitó 3 ceros a Linas para hacerla parecer más fuerte, pero era un artilugio, era una treta más, un truco más. Sí. O sea, hubo, ¿cómo se llama? Hubo una decadencia del salario que fue recurrente. Entonces ahora se recupera la economía, el empleo. Se recupera el empleo, aunque con bajos salarios, y bueno, usted habla de un tema también bien importante, don Albino, y aprovecho la coyuntura, aprovecho el pase que me da para tocarlo, el tema de la promoción económica de algunas regiones que ha hecho el gobierno bajo el argumento falso de la detonación económica de la región, pero que en realidad es para ir a consumir los pocos recursos que le quedan. Estoy hablando del caso concreto, por ejemplo, ahí de su región, de La Laguna, donde se ha hecho se hizo una gran invitación a las empresas transnacionales para que se establecieran, y estas empresas generaron un problema aún mayúsculo, que es la sequía, y no me dejará usted de mentir en ese tema, cómo las empresas han ido consumiendo la poca agua que hay en esa zona semidesértica, prácticamente. Es el desierto. Sí, es el desierto, ahí comienza prácticamente el desierto. Sí, y aún así, ahí se establecen empresas y se consumen la poca agua que queda para la zona conurbada y de algunas localidades ahí de esa región. Y tenemos entonces casos de verdaderos problemas de salud. Ya no nomás es la escasez de agua, sino el problema, por ejemplo, de las aguas contaminadas, sí, que están muy profundas, y de ahí se tienen que extraer y ya vienen con algunos componentes químicos pues, que afectan prácticamente a la salud.
Yo ese tema lo conocí, por supuesto, cuando estuve haciendo el trabajo del agua o la vida. Estuve recorriendo ahí esa región y por eso lo conozco. Y tenemos casos, por ejemplo, como el de la Bachoco, que Sí, está establecida ahí en esa región y se está acabando el agua, pero está ahí luego de que se acabó el agua en la zona de Monterrey, donde estaba inicialmente establecida. Entonces, de Monterrey agota los mantos freáticos y se traslada como si fuera así un depredador, se traslada, se instala justamente ahí en la zona de la laguna y con esos salarios, 1,000 pesos a la semana. Entonces, es una cosa también en la que el gobierno también no ha sido claramente o muy transparente, porque siempre hablan, estamos generando las empresas tal y tal y tal, estamos generando tantos cientos o miles de empleos, ¿sí? Pero lo que no dicen es que son empleos de 750 pesos por sí. semana o 1,200 pesos a lo mucho. Entonces, son empleos que aparte de sobreexplotar al trabajador, aparte de robarle precisamente su fuerza laboral a cambio de casi nada, pues están generando otro conflicto como el que usted decía, que es la disgregación en el seno de la familia, porque los papá y mamá tienen que ir a trabajar y los niños tienen que quedarse solos, pero bueno, es un tema también bien importante. No, pero aparte es la privatización del agua. En Saltillo, Sí, Coahuila opera Aguas de Barcelona, o sea, ya una sí, empresa privada. O sea, sí, es que es un desorden y es lo que es cierto lo que dices. Eh, Aquí vale más una res sí, que un ser humano. Y sí, eso el presidente lo tocó ya el tema del día de hoy. sí. Decir, no, señores, este es un asunto, lo voy a tratar como de seguridad nacional. Qué bueno que lo hace. Sí, y vale más una res, usted tiene mucha razón en ese sentido, porque su carne que está establecida ahí en Tlahualilo, creo Sí. que es la localidad, ahí su carne, las vacas tienen más agua que la propia gente de ahí de esa localidad de Tlahualilo. Entonces, sí es cierto, No, y las bañan, o sea, las tienen que bañar con agua potable, o sea, sí, para producir leche las tienen que tener que no estén estresadas. Como acá es muy fuerte el calor y muy seco, pues entonces las tienen que bañar 3 veces al día. Yo hice una investigación cuando estaba yo en el siglo de Torreón, recuerdo. No, tuvimos que ir y entramos a una industria lechera, en una planta pasteurizadora y a un establo. Pues es que sí, detectamos las tomas, son tomas de agua potable. Sí, ¿cómo es sí, posible que bañen a las reses con agua potable si no tenemos para consumo humano? Y ese es exactamente, un problema que viene derivado de todo esto, de la sobreexplotación en los mantos freáticos. Y bueno, el día de hoy, que no quieren el proyecto Agua Saludable para la Laguna, no, pues que se haga como un asunto de seguridad nacional, porque nos están matando de cáncer, hombre, así de sí, sencillo. Y sí, porque sí, quisieron privatizar todo. sí, no, pues Y su carne, la empresa es esa que que dicen, Jesús, su no, carne. no, es un monstruo. Sí, es un monstruo. Y su carne se agotó los mantos freáticos y la poca agua que puede consumir, por ejemplo, la gente de Tlahualilo, pues va contaminada con arsénico. Y el Sí, arsénico genera un problema mayor. El arsénico es un metal semipesado que se va acumulando en las extremidades por gravedad simplemente. Entonces la gente está consumiendo el agua, pero va contenida con arsénico y el arsénico va a radicarse justamente en las extremidades de las plantas, digo, de los pies y de las manos, en las puntas de los dedos, y las personas que están propensas o que tienen diabetes, pues terminan siendo mutiladas de las manos. Allí en Tlahualilo yo documenté, mi querido don Albino, yo documenté, y eso está escrito en mi libro El agua o la vida, que publiqué en el 2018, en el libro del agua o la vida, allí está, yo documenté 35 casos de personas mutiladas nomás en el municipio de Tlahualilo, en la localidad de Tlahualilo. Ahí fue donde encontré 35 personas que les habían amputado una mano o un pie o los dos pies o las dos manos. Había unos que tenían amputados pies y manos en su sillita de ruedas nada más. ¿Producto de qué? Del alto consumo de agua con arsénico. ¿Y por qué consumen agua con arsénico? Porque no hay agua natural, no hay agua potable, porque el no agua hay. potable se la chingó, se la llevó la empresa Su Carne, que por cierto es de un grupo de empresarios muy ligados al PRI, ahorita se me va el nombre de estos tipos, pero bueno, se llevan el agua y generan ese tipo de contaminación y de afectación social, pero por otro lado dicen, estamos generando tantos empleos en la región. Sí, pero lo que no dicen es que una vaca, claro, y una vaca tiene más privilegios en esa región que un ser humano. Y eso no lo ve la Comisión del Agua, eso no lo está viendo el presidente de la República, eso no lo está viendo nadie, lo está viendo la gente que padece justamente esa escasez de agua. Pues ojalá que con agua ponga atención en esto, porque
El problema no es, digo, el problema no se va a solucionar con los filtros que puso Rubén. Ay, disculpa, no voy a ser familiar de Rubén Moreira. No, Perdón, Jesús, perdón, es una broma. Rubén puso filtros sí, para quitar el arsénico. Eso es imposible. O sea, científicamente es no se imposible. Yo puede. documenté 2 reportajes relacionados con el tema de de lo que es el daño al núcleo de la sociedad, que es la familia, que sea la desintegración familiar, niñas en prostitución, en drogas, porque esto tiene repercusiones múltiples, se genera factores múltiples de problemas sociales. O sea, de ahí viene, por eso cuando se habla de recomponer el tejido social, pues se trata de dar mejores salarios, mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la delincuencia no se genera sola. La delincuencia viene de una descomposición del tejido social. O sea, ya cuando no tienes que comer y no tienes nada que perder, pues entonces empieza el peregrinar y la muerte de muchas personas. Digo, ya me brinqué a otro tema, pero No, es está bien, producto del mismo. es lo mismo. De salarios paupérrimos, miserables, que Claro, las empresas pusieron en esta parte de la región. Sí, somos la cuenca lechera más chingona del país. ¿Y qué? ¿Y cuántos casos de cáncer? exacto, Documentados, miles, miles. Niños, exacto. ancianos, los más vulnerables. La mutilación por arsénico es otra realidad. Apenas es el primer presidente de México que toca el tema, Sí. porque de los demás, No, 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 porque los demás me, hasta me, les dieron facilidades para instalarse justamente en esas empresas, esas empresas, en esas zonas. Entonces, los demás estamos hablando que fueron también cómplices, o sea, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí, fueron señor. cómplices de todo eso. Le digo, yo tengo bien documentado esas historias. Dice Álvaro Abrán que pues su carne tiene una planta en Sinaloa. Bueno, es que ellos son empresarios justamente de Sinaloa. Sí, Ellos tienen que ver allá y se establecieron allí en Sinaloa, pero también están establecidos acá en la zona de Tlahualilo, donde sí. también, por cierto, hay una disputa por el establecimiento de una fábrica, la DuPont. O sea, ha de conocer el tema de la DuPont, Sí, sí, sí. De que, hecho, la pararon, ¿eh? sí, que está La parada pararon. porque va a producir sustancias, bueno, pinturas con sustancias cancerígenas. Entonces, estamos hablando ahí de que también está en riesgo, pues un gran sector, creo que es la población del kilómetro, creo que es 27 o 17, no recuerdo. Pero aparte, Jesús, la Dupont tuvo que ser, la detuvieron, ¿eh? Sí, Porque estaban a puros billetazos, estaban jalando. La tuvieron que sí, parar. Yo traté el tema, o sea, de sí. hecho, sí conozco el tema, pero sí va a instalar a un lado de la planta. Es increíble. Hay un poblado acá que tú lo debes conocer, se llama Dinamita. Ah, es ahí dinamita, sí, Pues es propiedad de Peñoles, o sea, sí, el corporativo Peñoles. sí, Pues sí, pues ahí se producen explosivos, o sea, sí, no sí, solo hay contaminación, sino aguantan explosivos. Pues que es una zona muy pudiente en lo económico. Pues sí, sí se pagan buenos sueldos, pero son de alto peligro, o sea, sí, es que ese es sí, el gran problema del sí, país. sí, y no nada más está en peligro los trabajadores que están trabajando ahí dentro de la planta, ahí en Dinamita, por ejemplo, en las plantas que están ahí, sí, Sí, sino también el pues, la gente que entorno. está Sí, en torno, porque si mal no recuerdo, Dinamita está como a 7 o 12 kilómetros de Tlahualilo, ¿no? Pues está sobre esa sí, misma ruta. está muy cerca de Mapimí, está muy cerca de Sí, Tlahualilo, o sea, tiene poblaciones, centros poblacionales muy cercanos. sí.